Hola, soy la licenciada Dalia Ramírez Delgado. Me ocuparé hoy de hablar sobre una reforma importante en cuestión laboral que vino a marcar precedente en noviembre del año 2012. A pesar de las iniciativas y de los esfuerzos que se hicieron para que esta ley federal pudiera tener un auge en cuestión de equilibrar las relaciones laborales como las relaciones de trabajo, es por eso que se ven implementadas dos figuras importantes dentro de esta ley, y es específicamente el artículo 3 bis, que habla sobre el hostigamiento dentro de las relaciones de trabajo y del acoso sexual. Efectivamente, en todas las legislaciones de la República existe la figura del acoso sexual, en otros dirigidos específicamente al hostigamiento sexual. Lo que hoy nos preocupa es que los mecanismos o protocolos para poder implementar la efectividad de la norma, como es el hostigamiento en materia laboral y el acoso sexual, no se ha dado la difusión ni se ha implementado la literalidad en la ley. Tan es así que el artículo 422 de la Ley Federal del Trabajo nos establece cuáles son esos lineamientos para el Reglamento Interno de Trabajo, pero el 423 de la Ley Federal del Trabajo nos dice cada uno de los pasos que debe de contener ese reglamento. Lamentablemente, no se establecen esos protocolos para incluir dentro del reglamento de trabajo el hostigamiento laboral y el acoso sexual. Viendo que las directrices de la nueva reforma laboral indican que el nuevo juzgador que va a pertenecer al Poder Judicial va a tener que pronunciarse respecto de estas dos figuras tan importantes. Importantes hoy en día porque se ha determinado por estadísticas que quien es la víctima de estos delitos o de estas conductas tan reprochables, en la mayoría en la cuestión de sexo, es la mujer. Y que encabezamos de esta violencia en contra de la mujer, primeramente la Ciudad de México, Guanajuato y Jalisco. Por lo tanto, se propone que como es una ley del ámbito federal, la Ley Federal del Trabajo, que se implementen esos protocolos para que no se siga exacerbando sobre la violencia en este sector tan vulnerable como es de la mujer, incluso de la población joven, que se incluye a las fuerzas de trabajo, a la economía para la generación de riqueza. Es importante ver que estas figuras han ido en aumento y que son incluso delitos sin voz, porque el 90% de las víctimas se han determinado que no denuncian. Han sido valientemente acudido ante las autoridades para denunciar. Estas mismas han tenido pocos resultados. Si eso ha sido en materia penal, viene siendo extensivo también en materia laboral. Lamentablemente, como lo vine diciendo desde el inicio de esta intervención, desde el año 2012 se ha implementado. En eso hemos avanzado en el artículo 3 bis de la Ley Federal del Trabajo, pero su manera de operar ha sido inútil porque no se ha implementado y se ha dejado a criterio solamente de los juzgadores el poder determinar esas directrices o esos elementos que debe tener el hostigamiento y el acoso sexual, que de hecho de no ser denunciados tienden a perder las mujeres como la población adolescente que se incluye a estos sectores económicos, lamentablemente su trabajo. Y quien pierde hoy en día su trabajo, pierde esa posibilidad de desarrollarse en sus proyectos de vida. Muchas gracias.